por acudir a esta rueda de prensa con motivo de la presentación de la memoria del año pasado de las agresiones a profesionales sanitarios. Hoy es el Día Mundial contra las agresiones a los profesionales sanitarios. Me acompañan en la mesa el Director General de Ordenación y Planificación y el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud. Hoy no comparecemos aquí solo para presentar datos, comparecemos para decir algo mucho más claro, que en Cantabria no vamos a tolerar ni una sola agresión a un profesional sanitario, ni física, ni verbal, ni en redes sociales, ni disfrazada de enfado. Porque cuando alguien agrede a un profesional sanitario, a un celador, a una enfermera, a un médico, no está discutiendo con un trabajador. Está atacando a alguien que cuida de todos nosotros. Y eso sencillamente no es aceptable en una sociedad como la cántabra, en una sociedad civilizada. Los datos del último año, que les mostrará a continuación con más detalle el Director General, muestran dos realidades que tenemos que analizar con rigor. En 2025 se registraron 238 incidentes violentos contra profesionales sanitarios en Cantabria. Son 36 menos que en 2024, lo que supone un descenso del 13,14%. Es un dato positivo. Pero no nos engañemos, 238 agresiones siguen siendo 238 agresiones. Intolerable. Los datos nos permiten entender algo mejor lo que está pasando. El perfil más frecuente es muy claro, luego lo tendrán con detalle. La mayoría de las agresiones son verbales, más de 200 casos, ocurren principalmente en consultas, en hospitalización y en urgencias, y la causa más habitual es la frustración de las demandas del usuario. No la mala calidad del servicio, no la mala calidad de la prestación, sino la frustración de las demandas que hace el usuario. Y hay un dato quizás más preocupante, que debemos decir con claridad. Por desgracia, la mayoría de las agresiones no se denuncian. Solo 14 denuncias en todo el año. Eso significa que muchas agresiones se normalizan o se asumen como parte del trabajo por parte de los profesionales, desgraciadamente. Y eso es algo que como sociedad debemos cambiar. Durante años hemos tratado este problema como si fuera inevitable, como si fuera un fenómeno que no podíamos evitar, como si la agresividad formara ya parte del sistema sanitario, como si el profesional tuviera que aguantarlo, como si le entrase en el sueldo. Y eso es profundamente injusto, profundamente injusto. Los profesionales sanitarios trabajan bajo mucha presión, especialmente después de la pandemia, ustedes lo conocen muy bien, con mucha presión, en situaciones complejas, gestionando enfermedad, dolor, miedo y frustración. Pero no son el saco de boxeo emocional de nadie. Ni del sistema, ni de los pacientes, ni de la frustración social. Porque la sanidad no puede ser el lugar donde la frustración social se convierta en violencia. Porque cuando un profesional del Servicio Cántabro de Salud es agredido, ocurren tres cosas. Primero, se hace daño a una persona, físico o moral, pero se hace daño a una persona. Segundo, se deteriora el clima de trabajo. Y tercero, se resiente la agresión en la atención al resto de pacientes, porque ese profesional va a estar afectado y porque ese centro también va a estar afectado, ese centro sanitario, por el incidente. Por tanto, no es simplemente un hecho aislado, sino que afecta a todos. Por tanto, una agresión no es un incidente aislado, es un ataque al funcionamiento del sistema sanitario. Desde la Consejería de Salud, también se lo explicarán y se lo aclararán, estamos actuando en varios frentes. Hemos puesto en marcha el año pasado una campaña de sensibilización, se han instalado cámaras de seguridad, se han instalado mecanismos de aviso, de alarma, se han abierto expedientes sancionadores frente a comportamientos violentos, se han puesto sanciones, se han hecho cartas de apercibimiento, colaboramos con Policía Nacional y con Guardia Civil, se han reforzado las vigilancias juradas en determinados centros, hay una formación, se ha realizado mucha formación específica sobre prevención y manejo de situaciones violentas, se han mejorado los sistemas de registro y de seguimiento.
Vale, son muchas acciones que la Administración está poniendo en marcha y eso nos ha permitido tramitar en 2025 expedientes sancionadores y tomar medidas administrativas y vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir reforzando todo esto. Pero somos muy conscientes de que este fenómeno tan preocupante no solo se resuelve con medidas legales. Todo el mundo sabe, es consciente que está en el Código Penal, que una agresión es una agresión y está sancionado. Solo con eso no es suficiente. O con medidas administrativas que podamos tomar o de infraestructuras de seguridad. Las cámaras de seguridad registran la violencia, pero no evitan la violencia. Y nosotros lo que queremos es evitar la violencia, no solo registrarla y que quede grabado. Por tanto, yo quiero lanzar un mensaje muy claro, que quien crea que puede insultar o agredir a un profesional sanitario sin consecuencias, se equivoca. Y si no tiene consecuencias legales, las que se denuncian tienen consecuencias legales, que acabamos de ver una sentencia ejemplar hace bien poco tiempo, si no tienen consecuencias legales, cada agresión se investiga, cada agresión se tramita y cuando procede se sanciona. Y a los profesionales sanitarios de Cantabria les pedimos algo importante, que denuncien, porque la impunidad empieza cuando las agresiones se silencian. Sé que es un tema muy delicado y muy preocupante para los profesionales, pero necesitamos, la Administración necesita que denuncien para que las medidas sean más efectivas todavía. La sanidad funciona sobre algo muy frágil y muy poderoso, que es la confianza entre el paciente y el profesional. Y si esa confianza se rompe y se sustituye por agresividad, perdemos todos. Y voy a terminar con una reflexión muy clara. En los hospitales y en los centros de salud de Cantabria hay miles de profesionales que cada día hacen algo extraordinario, que es cuidar a los demás. Lo mínimo que una sociedad decente puede hacer por ellos es garantizar que puedan trabajar con respeto y seguridad. Por eso queremos dejar un mensaje inequívoco. En Cantabria, cuidar a quien cuida no puede ser un simple lema. Es una obligación de la Administración, sí, pero también de toda la sociedad. Necesitamos instalar una cultura en Cantabria a los ciudadanos contra las agresiones a los sanitarios. Que frente a las agresiones la respuesta sea siempre la misma. Tolerancia cero, sin disculpas. No podemos justificar el enfado en el retraso en la asistencia, en la espera larga. No se justifica de ninguna de las maneras. Y por eso quiero decir con toda claridad y hacer un llamamiento a toda la sociedad de Cantabria. Vamos a proteger a quienes nos cuidan. Porque cuando una sociedad deja solo a sus profesionales sanitarios, no solo pierde profesionales, pierde algo mucho más importante, pierde humanidad. Y ahora el director general les expondrá en detalle la memoria de los datos del año pasado, que insisto, son mejores, es un dato positivo, pero así todo, una sola agresión habría justificado todas las medidas que tengamos que tomar y habría justificado las cosas que vamos a hacer. Muchas gracias. Buenos días, les presento las cifras de la memoria, están ampliadas en el documento final, aquí haremos solamente un resumen. Son cifras frías y tiene más importancia el relato que nos hacía el consejero sobre lo que supone para todo el sistema sanitario público de Cantabria un problema tan serio como el de las agresiones. Exponemos aquí comparativamente las cifras desde el 2023, que es cuando hemos empezado a hacer actuaciones de mejora en nuestro registro, y a día de hoy son cifras muy depuradas, con lo cual son fiables comparativamente año a año. Se está haciendo un esfuerzo importante en la recogida, el registro y la tramitación de todos estos expedientes, independientemente del tipo de agresión que sea. El consejero comentaba que, lógicamente, las agresiones físicas es una de nuestras máximas preocupaciones, pero las agresiones que son no físicas, las agresiones que son verbales, a veces son la precuela de lo que puede después ocurrir y tenemos que poner también el foco sobre ellas. Son de la inmensa mayoría aquí y en el reporte de datos a nivel nacional. De las 26 agresiones físicas que hemos tenido en 2025 sobre nuestros profesionales, 10 de ellas son no intencionales, lo que viene siendo cuando una persona no es capaz de obrar y decidir porque tiene alterada la capacidad de juicio. El ejemplo clásico sería una persona mayor que está desorientada en una planta y agrede a la enfermera, pero realmente no hay una intención de agredir, sino una situación, un estado mental alterado debajo.
pero bueno, aún así 16 agresiones físicas son 16 agresiones físicas. Como siempre, por perfil de persona agredida, nuestras profesionales sufren más agresiones que nosotros. Si bien es cierto que también la plantilla en un 80% está compuesta por mujeres, con lo cual ahí, si comparamos la incidencia, queda en un rango bastante parecido. En cuanto al perfil de los agresores, al igual que en el resto de datos a nivel nacional, 2/3 es el propio usuario, pero 1/3 es el acompañante familiar del paciente. Respecto a las categorías profesionales, se mantienen los datos parecidos a años previos en cuanto a los índices de incidencia por sector profesional, siendo los más afectados los facultativos y la enfermería, seguidos del personal administrativo, auxiliares y celadores. Respecto a la distribución por gerencias, podemos ver, al igual que los datos a nivel ministerial, el mayor volumen de agresiones se produce en la gerencia de atención primaria. Esto se reproduce a nivel nacional. La interpretación que podemos hacer es variada, pero si miras el número de consultas realizadas en atención primaria, consultas atendidas en equipo y en SWAP, frente a las que se atienden en un hospital, el número de actos probablemente tenga que ver con eso, porque en el resto, hospitales Valdecilla, Sierra y Enalaredo, se mantiene esa proporción si lo dividimos por el número de actos clínicos. La evolución en los últimos 3 años, desde que tenemos datos fiables, es la que ven. Este descenso global es a base del descenso mayor en atención primaria de salud, que también es cierto que se ha puesto un importante foco por el servicio de salud en este tiempo. Y esto corresponde a la respuesta administrativa que tenemos ante los incidentes violentos. La respuesta administrativa es solo una de las respuestas que tenemos y no es la más importante. El mayor valor que le damos es la función preventiva que tiene sobre los incidentes violentos. 1/3 de los agresores son reincidentes. En el momento en que estos agresores se sienten impunes, el riesgo de que repitan es mayor. Entonces, estas sanciones administrativas evidentemente no tienen ningún efecto recaudatorio, sino que pretenden aumentar la conciencia sobre estas situaciones. Y en ese aspecto, bueno, pues entendemos que es la función preventiva la más importante que tiene, porque es un esfuerzo a nivel de consejería importante tramitar todo esto. Se dividen en varias según el nivel de certeza o de profundidad que podemos alcanzar con el expediente administrativo, porque no siempre en los reportes de incidente violento tenemos todos los datos que nos gustaría, porque a veces no es posible recogerlos. Simplemente, pues imaginen en un servicio de urgencia de atención primaria que una persona agrede y ni siquiera se ha identificado y escapa de la situación. Pues se notifica, se registra, pero no es posible proceder con un expediente administrativo. En el nivel más inferior estarían las cartas reprobatorias, cuando no somos capaces o creemos que el expediente no va a ser capaz de ser armado hasta el final, pero sí creemos que hay que apercibir al usuario del sistema sanitario por alguna actitud que no ha sido adecuada. De las 72 sanciones administrativas que se cursaron, algunas corresponden a incidentes múltiples. En un solo acto, el usuario ha agredido a varias personas, con lo cual se reducen a 51 agresores. 14 denuncias. Este es un tema que el consejero ha destacado, que yo también me querría parar aquí. Ojalá fueran más. Hacemos un trabajo importante con los interlocutores policiales sanitarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de concienciación. Recorremos con ellos los centros de salud para que nuestros profesionales sepan que están acompañados tanto por el sistema sanitario público como por las fuerzas de seguridad, y que sí que la recomendación es denunciar. Y nosotros, subsidiariamente, cuando no ocurre esta denuncia, actuamos desde el punto de vista administrativo. Este año, por primera vez, hemos iniciado citaciones presenciales en consejería cuando creemos que una carta reprobatoria podría ser insuficiente, pero sabemos que no vamos a ser capaces de montar un expediente sancionador y vamos a continuar en los años próximos con estas citaciones.
Y luego tenemos un volumen de incidentes que va siendo menor cuando no podemos actuar por falta de datos o por insuficiente prueba. Esta es la evolución de las respuestas administrativas en los últimos años. Como veis, el dato más destacable sería el aumento de las sanciones administrativas que comienzan en el 22, sobre todo 23, pero que doblan en el año 24. Y esto tiene que ver con una modificación impulsada en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria para poder sancionar las infracciones leves, porque hasta ese momento la Ley de Ordenación solo permitía sancionar las graves. Y además de poder sancionar las leves, se amplió el alcance no solamente al Servicio Cántabro de Salud, sino a todo el sistema sanitario público de Cantabria. O sea, los profesionales que trabajan en la privada también puedan recurrir a la consejería para su tramitación. Y por eso veis que se doblan de un año para otro, se doblan el número de tramitaciones administrativas. Este es el número de denuncias al que hacía referencia, y estas son las medidas que os he ido contando, pero que nos podemos parar un momento, que ha adoptado la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud, ¿no? Las campañas que comentaba el consejero, la modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, le damos un importante valor porque queremos perseguir las faltas leves, porque muchas son el antecedente o la escala de las agresiones. Generalmente uno puede ver un relato de agresividad creciente y no es habitual que la agresión pase de 0 a 100, sino que uno puede ir viendo, y ahí tiene también oportunidades de intervenir en la prevención, que es el foco donde queremos estar. Las sesiones coordinadas con los interlocutores policiales sanitarios que hemos hecho por numerosos centros de salud y SWAPs, pero también la mejora en el registro para poder aportar estos datos que son fiables, y un montón de reuniones de coordinación internas en consejería, la designación de referentes en cada uno de los centros en el Servicio Cántabro de Salud, coordinaciones con ellos y bueno, pues, otros órganos formales para el tratamiento. Y el Servicio Cántabro de Salud, que es un grandísimo esfuerzo y al que se lo tengo que reconocer, primero haciendo una evaluación con un mapa de riesgos para saber realmente dónde tendría que poner el foco, rediseñando instalaciones y ubicación de mobiliario, que son medidas preventivas también importantes, la dotación de vigilantes de seguridad, la dotación de las cámaras de seguridad en los centros de atención primaria, y por último, que siempre lo solemos pasar por alto, pero que es un esfuerzo que yo creo que es muy importante, es la formación de nuestros profesionales. Más de 2.500 profesionales del Servicio Cántabro de Salud se formaron en prevención de agresiones el año pasado. Esto en ningún caso quiere poner la carga de la agresión en el profesional, pero sí que queremos darles las máximas herramientas para poder manejar situaciones de escalada de agresividad. Con lo cual, bueno, pues, podría ser uno de los motivos por los que hemos visto, en concreto en el personal administrativo, que es donde se ha puesto mucho foco, ha habido unas cifras mejores. Os podéis ver ampliado la memoria. Y bueno, pues esto es lo que hace mi equipo de la Dirección General en cuanto a la tramitación administrativa. Como veis, incidente IU es incidente violento, cuando no hay intencionalidad, lógicamente no hay ninguna actuación adicional. La carta reprobatoria, cuando no somos capaces de montar el expediente por falta de datos o de testigos. Y de los 51 expedientes, de los 51 agresores, perdón, de los 72 incidentes, 51 agresores, la mayoría, 30, han ido por la falta leve, que se sanciona con multas de hasta 3.000 euros. No es lo más habitual que utilicemos el rango alto, pero a veces se utiliza. La más habitual son cuantías de 200. Y la falta grave, que parte desde los 3.000 euros, que es bastante frecuente que sea esta, pero que a veces también, si es un caso de reincidencia, sube por encima de esta cifra. Y esta tramitación de expedientes tiene que quedar claro que continúa adelante con todos los efectos, como cualquier otra multa de la Administración. Y bueno, simplemente como conclusión, que efectivamente hemos tenido 36 notificaciones menos, un descenso del 13%, que el perfil del agresor es un varón de edad media,
y que comete una agresión verbal, y al contrario, la agredida suele ser una mujer, muchas veces profesión enfermera o médico, en el contexto de la consulta. Y bueno, volver a destacar el esfuerzo que estamos haciendo en prevención, no en sancionar, sino medidas que consideramos de prevención. Bueno, pues a su disposición para cualquier aclaración. Ha dicho que de las 51 agresiones, 30 se han quedado en una falta leve, el resto grave, sí. O sea, hemos tramitado, por tanto, 51 expedientes sancionadores, de los cuales 30 han sido por falta leve, con cuantías, como decíamos, de hasta 3.000 euros, la mayoría de ellos una cuantía inferior, de 200 euros, lo más habitual, salvo que consideremos que hay agravantes, como por ejemplo la reincidencia, y 21 han sido faltas graves. Y es, como pueden observar, pues una sanción importante, que nos parece que puede ser suficientemente disuasoria en la mayoría de los casos de reincidencia. Una de las medidas que apuntaba era la instalación de cámaras. Se han instalado cámaras en todos los centros de salud de Cantabria, queda alguno por cubrir, y ¿cuáles se va a poner seguridad adicional? Están instaladas ya en todos los centros ya, y en funcionamiento, y vinculadas también al sistema de seguridad. No solo es un registro, sino también al sistema de seguridad. Y se ha reforzado con vigilantes de seguridad según el mapa de riesgo. Esto puede ser variable, quiero decir que el mapa de riesgo se actualiza, y allá donde veamos que hay una necesidad. Hombre, obviamente no es viable poner vigilantes de seguridad en todos los centros, sino sobre todo en aquellos en los que pues, el número de incidencias es más alto o se detecta un nivel de agresividad mayor. Básicamente se centran en hospitales y en servicios de urgencias, que es donde más incidentes hay. Pero vamos, la disposición de aumentar o incrementar las medidas de seguridad, a partir de ahora, irá siempre vinculada a la modificación del mapa de riesgos. El ejercicio primero, que era hacer este mapa, instalar, ya se ha hecho. Reforzar la seguridad ya se ha hecho, y ahora, dependiendo del análisis de riesgos que haya, iremos adoptando las medidas pertinentes. Sí, que incluso a nivel temporal, que el gerente con ese mapa de riesgo puede considerar que cuando haya fiestas en no sé qué localidad va a desplazar seguridad ahí y no a otro centro. Esto es una cuestión que ya están manejando dentro del servicio de salud. Sí, hay una coordinación, que eso quiero resaltarlo, lo ha dicho el director general, lo he dicho yo. Hay una coordinación muy importante del Servicio de Cántabro de Salud con los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero evidentemente hay medidas que se adoptan que son temporales. En verano hay determinados centros en que tienen una actividad muchísimo mayor que en invierno y puede hacer necesario esto, pero hay veces que el reforzamiento de una medida de seguridad es simplemente local, con motivo de las fiestas locales, que la Guardia Civil nos dice imposible cubrir todo. Tenemos una presión que llegaríamos muy tarde, y pues se toma la decisión de reforzar esos días el servicio de urgencia con un vigilante. Todas las medidas, insisto, van a ir siempre vinculadas al mapa de riesgos. Aparte de los hospitales, por ejemplo, Valdecilla, que tenga un vigilante, ¿qué SUAP tiene ahora mismo un vigilante de seguridad? Pues la memoria no me lo sé. No, están en zonas de riesgo, y yo creo que no es bueno tampoco decirlo, porque parece que estamos estigmatizando precisamente a esos centros o a esos barrios. Tampoco son medidas permanentes, sino que cuando detectamos que hay una necesidad se refuerzan, y cuando vemos que no se produce esa necesidad, pues se cambian a otro sitio, se deja de reforzar. En el fondo, casi todos los pacientes tienen una conducta ejemplar en su centro de salud y en su centro sanitario. No podemos pensar que hay que vigilar a los pacientes, sino simplemente proteger a los profesionales en aquellos sitios donde se produce alguna acumulación de casos o cierto riesgo que detectamos pues, por cómo se está comportando ahora mismo pues, el número de agresiones o de incidentes. Sin nombrar, como bien dice el gerente, y por no estigmatizar tampoco centros, ahora mismo tenemos 3 centros de salud cubiertos y 4 SUAPs,
y adicionalmente la bolsa de horas que maneja el servicio de salud a conveniencia, pues para reforzar situaciones puntuales acorde al mapa de riesgos. En estos 238 incidencias se incluyen insultos. Desde luego. Un insulto puede ser una palabra. Desde luego. Un insulto, hay vamos. Hay un grupo de trabajo que hace una valoración y muy seria de lo que reciben. No quiero banalizarlo, pero bueno, pues hay insultos en los que no procede una sanción, pero hay otros que sí. Quiero decir, bueno, tonto de los cojones. Mientras te estás marchando y, bueno, pues a lo mejor una carta de apercibimiento, pero tonto de los cojones, acometiendo o invadiendo el espacio personal de la otra persona en un entorno en el cual tampoco la otra persona pueda tener defensa, no puede tener el mismo tratamiento. Es decir, no es lo mismo decirle tonto al grupo de auxiliares administrativos porque no te han atendido en tiempo cuando consideras que en una consulta, en un swap con el médico solo, invadir su espacio personal y decirle la misma palabra. Entonces, todo esto, el grupo de trabajo tiene unos criterios marcados que, lógicamente, pues tienen una cierta flexibilidad, pero sí que palabras, insultos, se están sancionando ahora, sí. ¿Cuántos pacientes atendió el Sistema Cántabro de Salud en el 2024? Esta es una pregunta súper interesante porque, no tengo el dato aquí, pero miramos el número de actos que habían hecho el Servicio de Salud y una auténtica salvajada. A toda la población muchas veces. Yo hice el ejercicio de dividir el número de actos que me pasó el Servicio de Salud por el número de agresiones y salió un 0,00002%. O sea, que la inmensa mayoría de nuestros usuarios del sistema no van en esa actitud. Realmente el foco lo ponemos en esas personas que sabemos que son de riesgo y que son reincidentes. El resto de usuarios, desde luego, agradecerles a la inmensísima mayoría de ellos la cordialidad y el respeto que tienen por nuestros profesionales. Pero insisto, 14 agresiones físicas no pueden pasar desapercibidas y las verbales graves tampoco algo que hacer. Sí, me refería a eso porque en este contexto social que vivimos, pues eso, 0,000, cuando las redes sociales, incluso el Parlamento de Cantabria, incluso, o sea... Sí, pero eso no minimiza, no minimiza en absoluto que sean 0,0000%. Yo creo que a los profesionales que cuidan de la gente les es exigible el máximo respeto y la máxima consideración. Y yo soy muy consciente de que a veces el sistema, pues hay colas, hay esperas, hay demoras, hay gente que percibe que están atendiendo una cosa menos importante que la suya y considera que él tiene aquí por delante porque lo suyo es más grave. Todo esto es entendible, pero nada de ello justifica ningún tipo de agresión, ni física, ni ningún tipo de desconsideración. Yo creo que en eso, independientemente de que pues nuestra sociedad ahora esté más polarizada y sea más intenso, si hay algo que preservar es el sistema sanitario. Si hay algún sitio donde debiéramos hacer el mayor esfuerzo de preservar, insisto, de esta polarización y de este incremento de la agresividad social que tenemos en general en nuestro país, o en el mundo, yo ya no sé, porque tal y como está la situación ya no sé encuadrarme perfectamente donde estoy, pero el sistema sanitario es precisamente aquel sitio donde al final, enfadado o no, tarde o temprano vas a tener que atenderte o te van a tener que atender a ti o a tu familia, por tanto preservarlo es del máximo interés para todos, social. Es verdad que ahora estamos detectando, lo has citado, un incremento de agresividad en redes sociales, pero eso es muy difícil de valorar. Es muy difícil de valorar en las redes sociales hasta qué punto podemos considerarlo una agresión o no. En primer lugar, porque la mayoría de las veces son anónimas, por lo tanto no podemos actuar de ninguna de las maneras. Sí somos conscientes, lo vemos en las redes sociales, que hay insultos y agresiones, pero no se puede actuar y no entrarían en esta escala, porque al ser anónimo pues no podemos dedicarnos a recaudarlo. Eso lo que sí hace es contribuir a generar un clima pues, inadecuado, ¿no? En general, afortunadamente los ciudadanos lo entienden
son capaces de modular su posible enfado con el sistema y no tener una respuesta agresiva con el profesional. Pero para mí es muy importante lo que he dicho al principio, que haya bajado un 14% no es suficiente, porque el año que viene nos podemos encontrar con que hay un aumento. Y por tanto tenemos que seguir insistiendo en medidas y en que la sociedad sea intolerante, no solo cuando hay una sentencia de 15 años. Eso sabíamos todos, que con una sentencia de 15 años ante un caso tan brutal como el que sucedió, toda la sociedad iba a... Pero no se puede tolerar que insulten a un médico, que insulten a una enfermera, que le levanten la voz al administrativo, que se volquen en el mostrador de forma agresiva, que me des esto, que me des lo otro, que se muestren agresivos con un médico que deniega la baja, etcétera, etcétera. Eso no se puede tolerar de ninguna manera. Sí, ¿Cuántas agresiones físicas ha habido el año pasado? Agresiones físicas, lo hemos dicho. Sí. Eran, perdóname, 26 creo que... 26, 10 eran por enfermos psiquiátricos, no se pueden considerar agresiones. Aunque haya habido una lesión, para que haya una agresión tiene que haber intención de agredir y de hacer daño. Sí, Cuando es un incidente con un paciente psiquiátrico o con un que está violento, obviamente eso, aunque haya una lesión y haya un daño, no lo podemos considerar una agresión. Esos son 10, Sí, pero luego esos son 10. hay un resto, Sí que las 16, 10. ¿cómo han sido esas agresiones? ¿A quiénes? ¿Cuál es el perfil? Porque ayer había un dato de la delegación del gobierno que eran 9 agresiones físicas, 14 denuncias, 8 de ellas eran agresiones a mujeres. Sí. ¿Cómo Sí. se puede analizar eso? Es que es lo que he dicho antes, solo ha habido 14 denuncias. Nosotros hay 2 personas que han sido agredidas físicamente, que han declinado, que le han dicho al profesional policial que ha ido a atenderles, la Guardia Civil o la policía, que no querían presentar denuncia. La administración separamos a ese paciente de ese profesional, tomamos medidas para que no esté, pero pues por las razones que sean personales no han querido denunciar. Por eso esa diferencia con la delegación de gobierno. Y también una diferencia que me pueden preguntar es con los datos que da el Consejo General de Colegios de Médicos, porque nosotros no registramos, no nos llegan todas las posibles agresiones en la actividad privada. Y nosotros estamos hablando del sistema público. Entonces ahí puede haber decalaje. Pues resulta que hubo, pero es que tenemos una serie de datos que los colegios profesionales estamos trabajando para integrar esa información también en el sistema, que da lo mismo que si es una agresión a una enfermera, me da lo mismo que sea una consulta privada, en una clínica privada o en un domicilio privado que en el sistema público, no deja de ser una agresión con profesional. Entonces esa pequeña diferencia de cifras se puede producir. De las 14 denuncias, efectivamente, mujeres. En el caso de esas, perdón, pero el análisis porque a esas 8 mujeres les llama la atención, ¿no? Que justo, Bueno, a ver, si tienes en cuenta que el 80% de nuestras trabajadoras son mujeres, pues sí, hay predominio de agresión a mujeres, pero también tienes que ponderar que la mayoría de nuestras trabajadoras lo son. La tasa ponderada por sexo da la misma incidencia. En Cantabria la tasa ponderada por sexo da la misma incidencia. El Ministerio generalmente es algo superior porque el Ministerio publica con un poco más de retraso las cifras anuales y suele ser algo superior en mujeres. Aquí este año en el análisis nuestro ponderado por sexo no sale igual. Pero bueno, sí, es un dato a tener en cuenta. Y la mayoría de las veces es por lo que he dicho antes, por no atender la demanda del usuario. No porque la prestación, sino porque exige una baja, exige una demanda que el profesional sanitario dice yo no considero que no hay que hacerlo, y no les da la baja o no les da la receta que ellos quieren, porque viene gente que ha visto en internet no sé qué, que venga a buscar una receta. No, mire usted habrá visto en internet, yo soy el que diagnostica, yo soy el que le da una receta y eso genera... Entonces esas demandas insatisfechas son siempre las que, o que me atiendas a mí primero, ¿no? O que atiendas a mi madre primero, porque entonces se ponen muy violentos. Hay gente que es reincidente, que es en la que tratamos de actuar prioritariamente, porque sabemos que es gente que probablemente otra vez. Y hay una cuestión que es muy importante, que lo que no puede hacer el Servicio Cántabro de Salud es dejar de atender a los agresores. Los agresores tienen derecho a la asistencia sanitaria y a veces pues no es fácil conjugar, se les traslada a otro centro, se les reasigna a otro profesional,
Vale, cuando hay muchos centros juntos en un núcleo urbano, eso es muy fácil de hacer. En un núcleo rural, pues yo no puedo mandar a ese paciente, pues ahora te voy a atender a 30 kilómetros de distancia. Y entonces hay una dificultad añadida, que es que nosotros tenemos la obligación, sea agresor o no sea agresor, de atenderle. Y ahí hay más dificultades pues, para establecer medidas. Pero bueno, eso hay que asumirlo también, ¿no? Que nuestra obligación es atender a cualquier ciudadano que necesite asistencia sanitaria. Ha dicho un dato que un tercio de los agresores son reincidentes. ¿El motivo de eso? Es un dato repetido a nivel nacional y en cualquier estadística que vean de años anteriores. Por eso es también una oportunidad de intervenir para nosotros, saber que podemos y tener más atención sobre esto. De hecho, en las formaciones es un dato que se explica también al personal. Yo de formación soy psiquiatra y era una cosa que hace 20 años ya nos decían nuestros adjuntos. Lo primero, lee la historia clínica y mira si esta persona tiene antecedentes de agresión y ya lo tienes en cuenta. Es una cosa que está incluida en las formaciones a nivel de prevención. Eso tú lo has dicho y lo ha explicado él también muy bien, y es muy importante, la escalada. Sí. O sea, normalmente nadie llega con una agresión física. Va habiendo una escalada en los insultos cada vez más fuertes, más actitud más provocadora, hasta que llegan a la agresión. Pues, a veces, sin mediar nada por medio hay una agresión, pero eso es muy raro. Lo normal es que se vaya viendo una escalada, y por eso la formación es muy importante también, como ha dicho el director general, de dar herramientas a los profesionales de detectar esa escalada, ¿no? De ir preveyendo que esa gente cada vez está más violenta, por lo tanto cada vez hay el riesgo mayor. Esas dos cosas se producen de raíz, pero eso, como en cualquier otra cosa, pasa con la violencia contra la mujer, pasa con siempre hay antecedentes, reincidentes, y siempre hay una escalada se empieza con un insulto y se acaba al final con una agresión física. En eso no nos diferenciamos del resto de la sociedad. Por desgracia. Yo le quería preguntar sobre otro asunto, cuestiones. De cara a la huelga de la semana que viene, como se afronta desde el Servicio Cántabro de Salud, también si se ha recuperado todas esas pruebas, todas esas cirugías, cómo va esa recuperación, ¿no? de lo que se paralizó durante el mes de febrero. Y luego, por otra parte, tras el anuncio del Gobierno sobre la posibilidad de que las personas en situación irregular accedan a la sanidad universal, no sé si tienen medido, si va a tener, y si es así, el impacto que pueda tener en la sanidad de Cantabria. En cuanto a la huelga, pues las medidas están tomadas. El Servicio de Cántabro. Nosotros ya tenemos los servicios mínimos para todas las semanas de huelga. Son los mismos, están planificados desde el primer día. No vamos cada semana estableciendo servicios mínimos nuevos, aunque dejamos abierta la posibilidad, pues si se viera en un momento determinado que alguna cosa en particular había porque se diera coincidencia, o sea, es imposible planificar a 6 meses. Puede darse la casualidad de que una semana en determinado sitio se junte el personal en huelga con muchísimas bajas laborales o con cualquier cosa que modifique la situación y nos obliguen a tomar otra medida. Pero en general los servicios mínimos son los mismos. La actividad se ha ido recuperando, obviamente, no al 100%, el gerente ahora te podrá aclarar esto. Y en cuanto al decreto del Gobierno, pues es un globo sonda más, porque ya estaba. Mira, es que, no sé, ha regulado un decreto sobre algo que ya estaba regulado. Queda muy bonito sacar el decreto y volver a insistir, pero pues dicen, no, es que algunas comunidades no cumplían. Bueno, pues muy bien, pero esto ya estaba regulado. Y en Cantabria no hemos puesto ningún tipo de impedimento para prestar atención sanitaria a nadie, esté en la situación en la que esté. De hecho, yo he respondido a preguntas parlamentarias en el Parlamento de Cantabria al respecto. En Cantabria no se pone ningún tipo de dificultad para el acceso a cualquier persona que resida en el territorio nacional. Si es una persona que no reside aquí, en urgencias es atendido, porque la urgencia se atiende a todos directamente, y si no reside aquí, lo que hacemos es atenderle vía urgencia y derivarle a la comunidad autónoma donde vive, obviamente. Pero a nadie se le ha denegado la asistencia sanitaria. Más aún, añado, incluso mucha gente que
no residente en España que se le ha atendido de urgencia y se ha visto la necesidad de hospitalizarle y tratarle más tiempo, se le ha tratado y se le ha atendido. Y hemos tenido algún caso paradigmático de gente ingresada más de 6 meses en el hospital. En situación absolutamente irregular en nuestro país. No, en ningún momento se ha planteado que esa persona no fuera atendida. Insisto, esto ya estaba regulado, y entonces bueno, pues el Ministerio ha sacado el decreto aquí insistiendo en una medida con la disculpa de que algunas comunidades ponían pegas, que si el padrón, que si no sé qué. Nosotros, obviamente, para la documentación, a la gente que está empadronada le pedimos que nos traiga el padrón porque es mucho mejor atender regularizando y entregando documentación que no sin documentación. Luego si va a volver y si va, para poderle asignar un profesional siempre el mismo, para que no venga, porque hay gente que a veces, y esto lo han denunciado las ONGs, tienen miedo a presentar la documentación pensando que se lo vamos a dar a inmigración. Nosotros no damos la información sanitaria a nadie, ni a inmigración, ni a la policía, ni a la Guardia Civil, ni a nadie. Pero hay gente que todavía tiene reparo a obtener la documentación, a acreditar que está aquí, por las razones que sea, pero nosotros necesitamos que lo acrediten porque si les asignamos una documentación, se les puede asignar un médico de referencia, se les puede atender mejor y se les puede... No hay otra razón. Pero bueno, entiendo que la gente que está en situación irregular, pues todavía algunos pues tienen miedo y tienen esa circunstancia. Y en cuanto a la recuperación, el gerente... Sí, realmente tenemos que ser conscientes que una huelga médica tiene un impacto muy importante. Y en Cantabria y en toda España estamos sufriendo una huelga que no se basa en decisiones o en reivindicaciones que se realizan sobre el sistema sanitario de cada comunidad, sino por unas decisiones del Ministerio que habría que al menos pensar que no son muy acertadas cuando están produciendo ese tipo de reacciones. Luego, llevamos ya casi 2 semanas de huelga si unimos la de final de diciembre y la de febrero, y vamos a afrontar otra ahora en marzo. Con toda seguridad tendríamos entre 8 y 10 días menos de lista de espera si no se hubieran producido esas huelgas. O sea que el impacto se produce. El sistema sanitario ahora mismo va al máximo de su capacidad, no solo de la capacidad ordinaria, sino de toda la que nuestros profesionales pueden aportar como esfuerzo, incluso fuera de su jornada de trabajo. Por lo tanto, si se pierde una semana, se pierde una semana. Otra cosa es que también la programación de actividad en el sistema sanitario es una pirámide de prioridades. Y sí que se ha trabajado muchísimo desde cada centro en rehacer esa pirámide de prioridades. Entonces, se ha tenido que reprogramar pacientes que no debían esperar un tiempo determinado por su proceso asistencial para que puedan ser atendidos antes. Pero eso significa que otros, no tan prioritarios, pero que tenían una espera mucho mayor, pues tendrán que esperar más días. Esa es la realidad. Se hablaba de 700 cirugías pospuestas por esa semana de huelga. ¿Me puede avanzar si tienen datos de si se ha recuperado? ¿En qué números nos movemos después de esta semana de huelga hasta ahora? De esas 700, no. ¿Cuántas se han recuperado? La actividad sigue al máximo. Seguimos haciendo en las semanas que no hay huelga algo más de actividad que la que se hacía el año anterior, cosa que va pasando en toda la legislatura. Cada año hacemos un esfuerzo adicional por mejorar la actividad respecto al año anterior. Pero eso no quiere decir que se vaya a recuperar la actividad de la huelga. También haríamos ese esfuerzo de hacer más actividad si no hubiera huelga. Porque el reto fundamental que tenemos y uno de los desafíos que tenemos es reducir las listas de espera. Por lo tanto, sí que se ha hecho todo el esfuerzo de reprogramar para que los pacientes que no deben esperar sean reprogramados, pero la huelga tiene un impacto más que claro sobre las listas de espera de la comunidad. Pero sobre ese número me puede facilitar otro. O sea, ¿lo tienen calculado o no lo tienen calculado? Vamos a ver, la actividad perdida es actividad perdida, no es recuperable. O sea, si nosotros hemos perdido 2.000 consultas, 700 intervenciones, hemos perdido 2.000 consultas. Nosotros lo que tratamos de recuperar es la atención a los pacientes, como ha dicho muy bien el gerente, reprogramando y recolocando gente. ¿Por qué? Porque en esas 700 cirugías se han perdido cosas, pues que a lo mejor era pues un juanete, tranquilamente, pero también hemos perdido caderas.
yo no voy a reprogramar a la misma velocidad los juanetes que las caderas. La reprogramación, hay cosas que son más prioritarias y que por tanto hay que recolocar los pacientes. Ese es el ejercicio que tienen que hacer las gerencias, a costa a veces pues, de la lista de espera. Porque evidentemente pues, había una persona que llevaba ya 7 meses esperando que lo operen de juanetes y ahora le vamos a decir que va a tener que esperar 2 meses más, que lo siento mucho, pero tengo que meter una cadera que no puede esperar tanto tiempo. Y por tanto sí que tiene impacto en las listas de espera. Y otra cosa que también sí que quiero dejar claro es que tenemos que reconocer que los profesionales están actuando con absoluta lealtad al sistema. Quiero decir, están en huelga cuando están en huelga. Ellos podían presionar por no queriendo hacer más actividad extraordinaria, y harían más daño al sistema y no lo están haciendo. Cuando les pedimos un esfuerzo, lo están haciendo extraordinario y en ese sentido pues tengo que reconocer que se están comportando como auténticos profesionales. Es decir, tienen su periodo de huelga, en ese periodo de huelga no hacen actividad, pero luego cuando les pedimos aumentar la actividad, necesitamos recuperar lo máximo posible, les pedimos más actividad extraordinaria, están respondiendo. Podrían decir que no y bloquear el sistema y no lo están haciendo. ¿Una cosa más? Pues nada, muchas gracias.